Por lo tanto, si eres una persona que ya desarrollas un negocio multinivel y de mercadeo en red, o si eres una persona que no lo estás haciendo pero pretendes hacerlo y estás analizando a distintas compañías para tomar una decisión de entrar en una o en otra, es importante que prestes atención a la información que te voy a mostrar, porque te puede ser muy útil a la hora de tomar una decisión, ya que es importante que toda persona que hace o desea hacer network marketing o mercadeo en red y desea comenzar en una actividad de este tipo, pues tenga la información necesaria antes de tomar una decisión, ya que este factor o este elemento, que es la etapa de crecimiento, te puede ayudar mucho. Por lo tanto, vamos a comenzar. La fase de crecimiento de las empresas multinivel o de mercadeo en red son 4 fases o 4 etapas. La primera de ellas es la fase o la etapa de fundación. La segunda es la fase o la etapa de concentración, o también se llama de acumulación. La tercera fase o etapa es la fase de momentum o de crecimiento exponencial, como podemos ver aquí en esta diapositiva. Y también encontramos la cuarta fase, que es la fase de estabilidad o de consolidación. Bien, vamos a detallar cada una de ellas y vamos a explicar las diferencias que hay. Aquí podemos ver en este gráfico también cada una de las etapas y también su relación en años. La primera fase o etapa es la fase de creación o fundación de la compañía. O sea, esta fase tiene una duración aproximada de 2 años habitualmente y comprende etapas como el registro de la empresa, inversiones iniciales que tienen que hacer los socios, creación de las oficinas centrales en el país de origen de la empresa, el registro de los productos, también la implementación de los sistemas, la creación y puesta en marcha también del plan de compensación, las plataformas, etc. En esta fase es cuando se estima que hay un riesgo mayor para una persona que desea iniciar un negocio multinivel o de mercadeo en red, ya que el riesgo que tienen las empresas al fracaso es más elevado. Pero también, ¿qué pasa? Que se presenta al mismo tiempo una gran oportunidad. O sea, si tú eres una persona que te gusta asumir retos y también asumir riesgos, también aquí puedes tener una gran oportunidad. Pero si no es tu caso, entonces espera a otra fase distinta de la compañía. Esta es la primera etapa y, como vemos, son los primeros 2 años. La segunda etapa o la segunda fase es la fase de concentración. Y esta etapa se inicia cuando la empresa comienza habitualmente una expansión a nivel internacional. Cuando en el país de origen ya hay creada y consolidada una estructura y los líderes ya han iniciado el proceso y tienen algunos de ellos rango alto, entonces ya ¿qué pasa? Que comienza a iniciar a otras personas en otras zonas distintas o en otros países distintos. Y también es cuando se consolidan unas bases fuertes y ya hay equipos que tienen identidad propia y también tienen identidad fuerte, y esto hace que los riesgos sean más bajos que en la primera etapa o la primera fase. Pero ¿qué pasa? Que en esta fase todavía pueden aparecer ciertos problemas, y seguro que aparecen ciertos problemas, por ejemplo, en la entrega de productos. ¿Por qué? Porque es normal que cuando se está abriendo un nuevo mercado, un nuevo país, siempre ocurran ciertos problemas o cierta incidencia. Por lo tanto, debe de estar preparado también para este tipo de circunstancias. Esta fase es adecuada, ¿para qué? ¿Para quién? Para las personas que tienen visión, ya que si eres una persona que eres pionera en tu país o en tu zona, ¿qué pasa? Inicialmente te supondrá un esfuerzo, pero al mismo tiempo los primeros equipos que estas personas tienen como objetivo de crear, ¿qué va a hacer? Que la etapa siguiente que vendrá, el crecimiento será súper explosivo. O sea, la etapa de concentración suele variar suele oscilar entre el año número 2 y el año número 5 desde que la compañía ha sido fundada.
Por lo tanto, aquí ya también es cuando se empiezan a crear reuniones y eventos en muchas ciudades y el nombre de la compañía poco a poco empieza a ir sonando. La tercera fase es la fase de momentum. O sea, en esta fase el crecimiento de la mayoría de las personas que desarrollan algún negocio multinivel o mercadeo en red es la etapa que la mayoría de las personas que están ya en una empresa están esperando con gran impaciencia. ¿Por qué? Pues porque el crecimiento es espectacular. Suele tener una duración aproximada de 10 años y oscila entre el año 5 y el año 15 desde que la empresa ha sido fundada. Y además es una etapa o una fase donde el negocio sufre una explosión y un crecimiento espectacular. Y donde muchas personas se unen a la empresa porque desean formar parte de esta y tener su propio negocio multinivel o de mercadeo en red. En esta fase aparecen los primeros millonarios, también aparecen personas de alto rango y es cuando se producen la mayor parte de los patrocinios y de las personas que entran a la red. Las estructuras crecen de forma constante y aparecen la mayor parte de las posiciones ejecutivas también de la empresa. O sea, los líderes que ya están consolidados hacen que la empresa continúe su expansión internacional porque se van abriendo nuevos mercados. ¿Qué pasa? Que al abrir nuevos mercados se está generando también momentum en otros mercados distintos. Por lo tanto, se producen eventos a nivel internacional y sobre todo hay muchas reuniones locales en muchísimos sitios y prácticamente en todos los territorios. O sea, el inicio de esta fase también es otro momento adecuado y otro momento ideal para entrar a esta compañía o a esta empresa de multinivel, ya que una persona puede comenzar el desarrollo de su negocio multinivel o mercadeo en red y tener grandes opciones de generar mucha riqueza. En esta etapa también es cuando las personas especializadas dentro de la industria empiezan a hablar prácticamente de esta empresa por todos los sitios. Esta es la etapa de momentum o de mayor crecimiento de las empresas de mercadeo en red o marketing multinivel. Y la cuarta etapa o la cuarta fase es la fase de estabilidad o de consolidación. En esta fase o en esta etapa la empresa ya es muy conocida. O sea, y aunque no está, y por supuesto ya no está en un punto de gran crecimiento y expansión, pero sí tiene ya buen prestigio en el mercado. Por lo tanto, si entramos a una empresa que está ya en fase de estabilidad en el mercado y queremos crear un gran negocio multinivel o de mercadeo en red, nuestra red no va a crecer de forma tan rápida como si hubiésemos entrado en una fase de momentum, aunque tendremos pues la ventaja de estar en una empresa que ya tiene una marca reconocida en el mercado. Para las personas que hacen network marketing no va a ser ya tan atractiva la oportunidad, puesto que el momentum ya se agota y durante la etapa anterior, o sea, la etapa de momentum, es cuando las empresas multinivel generan más del 65% del total de su ingreso a lo largo de la vida de la historia de una empresa. Por lo tanto, es una condición muy favorable para la compañía en la etapa de momentum por el tema de los ingresos. Pero sin embargo, una persona que desea hacer multinivel o un networker va a tener que trabajar mucho más que si hubiese entrado en la etapa anterior. También está demostrado que muchos de los networkers que iniciaron o que han iniciado negocio en esta última etapa no han llegado a las posiciones ejecutivas o no hay tanta cantidad de personas que han llegado a las posiciones ejecutivas. Por lo tanto, repito, una persona tendrá que trabajar más en esta etapa si la comparamos con la etapa anterior para desarrollar una red de mercadeo amplia y grande. Y por supuesto, el crecimiento de la empresa disminuye respecto a la etapa anterior. La pregunta es, ¿cuál es la fase más adecuada o ideal para entrar a una empresa multinivel y poder desarrollar un negocio de marketing multinivel o de mercadeo en red? Bueno, esto es algo relativo, ya que hay un dicho popular que dice que el que da primero da dos veces.
Por lo tanto, si tú quieres coger un trozo grande de la tarta, lo mejor es comenzar lo antes posible, por supuesto. Y también es importante entrar a una empresa multinivel, o sobre todo antes de que tomes la decisión de entrar a una empresa u otra multinivel, es que analices en qué fase o en qué etapa se encuentra la empresa donde quieres entrar. Y también, por supuesto, que identifiques cuáles son las características del producto que tienes.